Muy buenos días, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Estado Nacional. Agradezco mucho su compañía las mañanas de los domingos. La carrera electoral ya empezó, pero en una forma muy tibia. De eso vamos a conversar hoy. Hemos visto cómo las precandidaturas se han terminado de ir definiendo. Hay algunos partidos que todavía tienen sus procesos pendientes, otros en donde todavía están ajustando fichas. Esta semana vimos cómo el diputado Wilmer Ramos del Partido Acción Ciudadana oficializó su candidatura, uniéndose a la también diputada Carolina Hidalgo, la exdiputada Marta Zamora y también al exministro Hernán Solano. En las tiendas de Liberación Nacional lo tienen todo listo y se preparan para, de hoy en 8, el próximo domingo, tener su convención abierta y escoger a quién los va a representar en las elecciones nacionales entre José María Figueres, Rolando Araya, Carlos Ricardo Benavides, Roberto Thompson y Claudio Alpizar. Por otro lado, en la Unidad Social Cristiana, debido a la crisis sanitaria, decidieron mover su convención y la van a realizar el próximo 27 de junio. Ahí van a disputar dos diputados actuales, Erwin Macís y Pedro Muñoz, y también la ex vicepresidenta de la República y exdirectora del OIJ, Linet Saborío. En las tiendas del partido Nueva República, el candidato Fabricio Alvarado tiene ya su espacio asegurado y el resto de partidos también están en este juego afinando sus candidatos, su propuesta para los electores nacionales. Sin embargo, el bajo entusiasmo por la política y una baja identificación de los costarricenses con los partidos tradicionales, con los partidos nuevos y en general con los partidos políticos están marcando el inicio de esta carrera electoral. Para hablar sobre este tema, hemos invitado al doctor Ronald Alfaro, quien es investigador y coordinador de la encuesta de opinión política del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica, quienes a inicio de este mes publicaron los últimos resultados. Bienvenido, Ronald. Teníamos esta conversación pendiente hace varios días. Hola, muy buenos días. Saludos a toda la audiencia. Un placer acompañarlos, Liliana y Gustavo también. Y en forma muy sucinta, en realidad lo que está caracterizando este arranque de campaña es apatía, ¿verdad? Bueno, es una campaña, muy tímida, ¿verdad? Está, digamos, muy poco entusiasmada la ciudadanía, hay poca pasión, hay poco entusiasmo de la gente y bueno, eso está marcando el contexto, el panorama, la situación del país. Ven que incluso buena parte de las candidaturas o precandidaturas se han ido definiendo, pero no han cautivado a la gente, ¿verdad? Está como adormecido, ¿verdad? El electorado en este momento está adormecido. A espera de nuevos acontecimientos o circunstancias. Pero hay una que está marcándolo muy fuertemente, que es el tema de que la gente no se define, no se identifica como un simpatizante, ¿verdad? De cualquier partido político. Así es. Ahora vamos a ver en ese ámbito específico qué fue lo que encontró la encuesta que ustedes realizaron. También le damos la bienvenida a nuestro otro invitado, Gustavo Román, quien es asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones y también un experto en comunicación política. Buenos días, Gustavo. Qué gusto tenerte aquí en Estado Nacional. Muy buenos días. Encantado de estar acá con ustedes dos. Hoy vamos a analizar con Gustavo también el desafío que significa para nuestra democracia esa apatía que existe, porque a veces damos por sentado, Gustavo, que lo que tenemos y que muchos países les ha costado sangre conseguirlo. Así es. Nosotros los seres humanos tendemos a naturalizar lo que es cotidiano. Lo cierto es que nuestra democracia es un logro del pueblo costarricense muy difícil, del que disfrutan todavía hoy muy pocos habitantes de la tierra y que no es una herencia dada, sino que hay que construirla y hay que conservarla. Precisamente porque es una herencia que hay que construir día a día, es que en Estado Nacional hemos decidido dar espacio a esta conversación para ayudar a generar esta conciencia entre los electores. Vamos a ir en materia. La encuesta del CIEP que se publicó a principios de mayo hizo una medición en una muestra de 821 personas a las cuales le consultaron vía teléfono celular y la consulta se hizo en la última semana de abril. En este primer ejercicio de cara al próximo proceso electoral, decidieron no consultar directamente a los encuestados por quién votarían si las elecciones fueran hoy. Empecemos por eso, Ronald. ¿Por qué deciden ustedes hacerlo? Bueno, es una decisión, digamos, que tiene un fundamento, por un lado, práctico y por otro lado, un fundamento, digamos, metodológico. Desde el punto de vista práctico, es como si hiciéramos el ejercicio de preguntarle a un entrenador de fútbol
si ya tiene la lista de los que van a patear los penales, ¿verdad? Y el partido todavía ni siquiera ha empezado, ¿verdad? Estamos en la etapa de calentamiento. La campaña ha dado señales, hay señales claras de que la campaña está prácticamente atravesada, ¿verdad? Por un tema de falta de entusiasmo, poca ilusión de la gente, digamos, como decía hace un rato, hay un estado como de adormecimiento, ¿verdad? Desde el punto de vista político, en materia electoral, que no es lo usual, digamos, en el caso de Costa Rica, ¿verdad? En otras épocas, las precandidaturas, estos anuncios, incluso las disputas que ha habido a lo interno de los partidos sobre el tema de las convenciones, hubiesen dado para un escenario mucho más dinámico desde el punto de vista político, ¿verdad? Mucho más de actividad política. ¿Tiene injerencia, Ronald, en este estado de ánimo el hecho del temor que genera la pandemia, este resurgimiento de los casos y también el desencanto por la situación económica que atraviesan las familias? Claro, digamos, de alguna forma el contexto determina, ¿verdad? Lo que estamos observando. Pero ese es un elemento. El elemento, digamos, del contexto es uno de los que determina. El otro aspecto tiene que ver no necesariamente con el contexto, sino con la forma en la que nos identificamos los costarricenses con los partidos políticos, con las candidaturas. Y en esto el aspecto más relevante aquí es que en Costa Rica hemos venido en un proceso, largo proceso, pero progresivo, de pérdida de identificación con los partidos políticos. Si usted hoy hace el ejercicio, salimos a la calle y nos encontramos a 10 personas, le preguntamos, ¿usted simpatiza con un partido político? Un número muy pequeño de ellos, quizás 2, nos van a decir, sí, soy simpatizante por algún partido político. Vamos a ver, Ronald. Las otras 8 personas no, digamos, no tienen esa identificación, entonces los desconecta de alguna forma con la política. Vamos a ver el gráfico de esa pregunta específica que ustedes hicieron en la encuesta cuando preguntan con cuál partido político simpatiza usted, y ahí encontramos que solo 13 de cada 100 personas manifestó que tenía una clara y abierta simpatía en particular con un partido político. El 87% de los encuestados dijo no tener conexión en particular con ninguna agrupación política, propuesta ideológica. Esta, Ronald, es digamos, la simpatía partidaria más baja desde 1993, decían ustedes. Sí, efectivamente, desde que estos fenómenos, digamos, se miden de manera más periódica, ¿verdad? Más regular. Desde luego hay datos anteriores a esto, pero lo que aquí es muy relevante es que observamos este escenario de poco entusiasmo de la gente, muy poca actividad, digamos, incluso muy poca discusión de carácter político. Se está concentrado como en algunos grupos de la ciudadanía, pero no hay a gran escala gran actividad o activismo político. ¿Por qué ocurre eso? En buena medida porque la gente no está matriculada con un partido político, no se identifica con ellos. No es un elemento que lo haga definir, digamos, sus opiniones, sus preferencias. Y esto es importante, Liliana, Gustavo, y también la audiencia, porque en estas circunstancias, si la gente no tiene un partido político de preferencia, le resulta más difícil resolver 2 dilemas a los cuales se enfrenta siempre en época de elecciones. Primero, si voy a ir a votar o no, ¿verdad? Entonces se convierte, digamos, en un problema. Para mucha gente se convierte en una angustia, ¿verdad? Y el segundo aspecto, ¿verdad? Es el tema de a quién van a apoyar, a quién van a respaldar. Entonces, resolver esos 2 problemas y dilemas cuando la gente no tiene una fuerte identificación con los partidos políticos, que son en cualquier democracia los principales movilizadores del voto, es un elemento central. No es de extrañar que estemos observando este contexto con esta baja actividad política, si observamos estos resultados de una simpatía partidaria muy baja, que contrasta con otra época en la que los partidos políticos eran capaces de hacer grandes demostraciones de fuerza, ¿verdad? Ya en época electoral, y demostrarle, ¿verdad?, al electorado que tenían opciones reales de ganar. ¿Qué ocurre en estas circunstancias? Que la elección se convierte en un espacio indefinido, ¿verdad? Un espacio totalmente indefinido, y además expuesta a la elección a que ocurra
cualquier situación, cualquier circunstancia que determine el resultado, incluso a veces algunos accidentes, digamos, históricos claro, y sociales. Con esos porcentajes tan bajísimos, como decíamos, cuando ustedes consultan, solo el 13% dice que tiene una simpatía con un partido. Vamos a ver, cuando ya se les preguntó, ok, de esos poquísimos que dijeron, sí, yo me identifico con tal bandera, ¿cuáles fueron los resultados? La mayoría señaló al Partido Liberación Nacional como el partido de su preferencia. En segundo lugar, el Partido Acción Ciudadana. En tercer lugar, el PUSC. Luego, Nueva República. Y en menor medida, el Frente Amplio y Restauración Nacional. Pero de nuevo, y tal vez como ustedes lo definieron en la metodología de su encuesta, hacer proyecciones con ese 13% y esa división realmente es muy temprano. Gustavo, hablaba Ronald ahora del hecho de que esta simpatía partidaria, si eso no va a ser uno de los principales factores a la hora de elegir, eso nos pone frente a ese escenario de que la próxima elección podría estar dominada por situaciones coyunturales, externas, factores exógenos que podrían desencadenar en sorpresas, digamos que no necesariamente tienen que ver con la intención mayoritaria de un país para lo que quiere en su futuro. Sí, yo lo primero que quisiera decir es que no podríamos jamás culpabilizar a la ciudadanía por esa, llamémosla, desatención a los procesos partidarios que estamos viviendo. Todos estamos muy preocupados y con la cabeza en otra cosa en este momento, esperando que a un familiar querido le pongan la vacuna, con algún problema económico, laboral en el hogar o en la familia, haciendo tareas con nuestros hijos desde la casa. Y la ciudadanía ha desarrollado una especie de inteligencia monitorial, dicen los estudiosos en comunicación política, en el sentido de que mantenemos ahí en el radar lo que está ocurriendo a nivel de asuntos públicos y solamente cuando consideramos que ya es determinante, que ya es crucial poner atención, pues entonces la ponemos. Muy probablemente esa atención a los procesos políticos se incremente conforme vaya avanzando el año y sin duda alguna en enero, como ha sido en procesos electorales anteriores, alcanzará su pico más alto. Lo otro tiene que ver con lo que menciona Ronald y lo que menciona usted, Liliana, de la apatía o del bajo entusiasmo. Nuevamente, yo no creo que las emociones sean buenas o malas en sí mismas. Es lo que sentimos. Malestar, poco entusiasmo. Creo que lo relevante es cómo las gestionemos. ¿Qué vamos a hacer como sociedad con esas emociones? El entusiasmo puede ser muy bueno porque nos puede llevar a involucrarnos y a participar, pero también puede llevarnos a tomar decisiones pasionales e irreflexivas de las que después nos arrepentimos. Igual el malestar, la crítica puede llevarnos a cometer el suicidio colectivo de incendiar la casa común que es nuestra democracia. Pero ese mismo malestar y ese mismo alto nivel de criticidad puede llevarnos también a un deseo de cambiar nuestra situación, de hacer las cosas mejor, de tomar mejores decisiones y de exigirle más a las candidaturas y a los partidos políticos. De modo que creo que la clave está en cómo gestionemos ese clima emotivo que estamos viviendo, sin duda alguna, afectado por la pandemia y por la crisis económica. Ahí, Gustavo, como decía, lo importante es retomar la conciencia de que tenemos ese poder, ¿verdad?, de generar ese suicidio colectivo con el incendio de nuestra sociedad o en la construcción. Eso de parte de los electores, pero también aquí surge la pregunta, ¿qué no han entendido los partidos políticos? Porque esto es un proceso que ha venido degenerando. Entonces da la impresión que los partidos políticos perdieron la conexión con sus electores. La perdieron, sin duda alguna. A mí me sería muy difícil desde el organismo electoral darles lecciones y decirles que no han hecho bien, sobre todo porque, Liliana, este es un proceso que no es exclusivo de Costa Rica. Los partidos políticos están enfrentando de modo creciente estas dificultades en muchas democracias
maduras del mundo. Y se han dado muchas explicaciones. Hay una, por ejemplo, no la única desde luego, pero hay una que tiene que ver con la revolución tecnológica que nosotros hemos vivido en los últimos años. Los partidos representan, es decir, hacen presente lo que está ausente. Eso es representar. Y claro, nosotros podíamos elegir como representante, por ejemplo, a don Florencio del Castillo para que cruzara el Atlántico y nos representara en las Cortes de Cádiz. Pero en este momento de la historia, en este momento en el que, como en ningún otro en la historia, cada individuo tiene la posibilidad de proyectarse sobre la esfera pública, de tener una voz sobre la esfera pública a través de un perfil en una red social, pues puede generarnos la idea, equivocada sin duda, pero es la sensación que nos genera, de que no necesitamos nadie que nos represente, porque yo mismo puedo decir lo que pienso sobre X o Y situación. Y luego a partir de ahí, sin duda alguna, hay otros elementos que tienen que ver con el desencanto, con la corrupción, con la desatención de las propias élites políticas frente a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía. Hay momentos en los que pareciera que es muy evidente que las preocupaciones de las personas van por un lado y los intereses y las preocupaciones de los políticos van por otro lado completamente diferente. Es decir, hay muchos factores que inciden en este fenómeno. Así es, y es muy común en estos días escuchar esa percepción de hastío, de decepción. A mí me ha sucedido, y no en pocas ocasiones, que cuando estoy, no sé, en el salón o estoy en el supermercado y me preguntan, mire, ¿de qué va a ser su programa del domingo? Y les digo, del tema político. Ay, qué aburrido. Me han dicho un par de veces y yo siempre trato de explicarles a las personas, no, mire, no es aburrido y por qué es importante. Pero el sentimiento existe y en esta encuesta del CIEP, como vamos a ver en el siguiente cuadro, eso se quedó más que plasmado. Sin embargo, si vemos los sentimientos que provoca la política en los ticos a finales de abril, cuando se corrió esta encuesta, y el CIEP lo que hizo fue plantear una serie de términos positivos y negativos para que los encuestados asociaran lo que ellos sentían, su nivel de sentimiento en torno a la política. Y como vemos en el gráfico, la política despierta en su mayoría sentimientos de desconfianza, decepción, malestar, cansancio e indiferencia. Por ejemplo, los sentimientos positivos, que son, ustedes ven ahí las barras, lo que está en azul es precisamente cuando la gente dice, sí, yo siento ese sentimiento, entonces ahí viene el porcentaje, y en rojo es lo que no siente por la política. Entonces, volvemos, el tema de pasión, entusiasmo y alegría no llega ni a un 20%. Ronald, ¿cómo midieron ustedes eso y qué nos demuestra? Sí, es muy importante el tema de examinar las condiciones del contexto, ¿verdad? Antes de cualquier actividad esta masiva de carácter político. Porque en la política las emociones cumplen un rol muy importante, fundamental, en dos sentidos también. Por un lado, los sentimientos positivos pueden motivar a la gente a seguir haciendo las cosas como las están haciendo. A su vez, los sentimientos negativos pueden tener dos efectos. Uno es o desactivar a las personas, ¿verdad? Que las personas digan, bueno, es que la política esto, lo que le mencionaban a usted, ¿verdad? Genera sentimientos negativos. Entonces, digamos, me aparto, me alejo de la política. Pero también puede, eso sí, bien orientado, un sentimiento o una emoción de carácter negativo puede ser una fuerza muy potente. De cambio. Incluso en favor de la democracia, ¿verdad? Para que la gente se mueva, digamos, se active y entonces tome la decisión de involucrarse. Pero bueno, va a depender otra vez de las circunstancias. No es, como plantea ahora Gustavo, no es que sea malo o bueno ya por sí solo. Lo que determina esto es quién, digamos, y qué partidos, qué candidaturas van a activar y cómo van a activar esos sentimientos. Porque en la política, si hay algo que es determinante, es el tema de cómo se juega en el plano de las emociones, ¿verdad? El que logre activar esas emociones de mejor manera puede tener mayor rédito electoral. Gustavo, ¿cómo esta apatía puede, digamos, desencadenar desde un mayor porcentaje de abstencionismo o, como decía Ronald, también un sentimiento de tanta molestia que me mueva a la acción? ¿Juega en ambos sentidos? Sin duda, sin duda. Ahí la clave
efectivamente estará en cómo intenten utilizar y canalizar esas emociones los liderazgos partidarios, ojalá de manera responsable y leal con la democracia costarricense, y ojalá también haya un ejercicio de prensa responsable para ponerle el cascabel a los gatos que pretendan utilizar esas emociones para causar incendios que les generen beneficios a corto plazo, aunque pongan en riesgo la casa común de nuestra democracia. Y lo otro determinante será cómo nosotros, desde la propia ciudadanía, gestionemos nuestras emociones. Yo creo que sería un error tomar simplemente distancia o indiferencia del proceso político. Y lo estamos viviendo en algo muy palpable. La epidemia del cólera en 1856 causó la muerte del 10% de la población costarricense. Es como que hoy fallecieran 500,000 personas. Es un dato inasumible, es una tragedia. La diferencia, una diferencia, probablemente no la única, pero una diferencia importante entre ese desastre humanitario de la epidemia del cólera y las cifras que hoy manejamos, dolorosísimas, pero mucho menores que las de 1856, una diferencia importante es el sistema de salud pública que tenemos. Y ese sistema de salud pública, a diferencia de los volcanes y las playas, no salió de la naturaleza, no cayó del cielo ni nace en los árboles. Lo construimos nosotros, los costarricenses, lo construimos con nuestras manos. Y se construyó como se construyen las cosas en democracia, haciendo política, con un acuerdo político en los años 40. Personas muy distintas, con visiones de mundo muy diferentes, se pusieron de acuerdo y construyeron las bases sobre las que después se siguió construyendo en la segunda mitad del siglo XX para tener un sistema de salud público que puede enfrentar una situación como la pandemia. Eso es un ejemplo de por qué la política importa, por qué necesitamos esa herramienta que es la política para juntos ponernos de acuerdo y construir soluciones a los desafíos que nos va presentando la vida. Ronald, es curioso que esto que menciona Gustavo, esa construcción de la sólida democracia que tenemos, que se ha derivado de esos procesos políticos, que los partidos políticos sean incapaces de reconectar esos sentimientos con los electores y que más bien mucho de su accionar a veces pues le echa más fuego a esa hoguera de la decepción y la apatía. Sí, lo que ocurre es que para los partidos políticos esta es una época en la que tienen que reinventarse, ¿verdad? Tienen que reinventar, digamos, rediseñar su marca. Esa marca que, digamos, que de alguna forma definió que los proyectos, los grandes proyectos políticos que plantearon, ¿verdad? Digamos, el Liberación Nacional y su proyecto político y económico, el tema de la formación de la Unidad Social Cristiana, la aparición de las nuevas fuerzas políticas como el PAC y otras agrupaciones, digamos, en este siglo. Entonces, esta es una época de redefinición, ¿verdad? De las marcas y de esas marcas partidarias que dejan una huella en las personas. Y esto ocurre, Liliana y Gustavo, porque hay circunstancias, digamos, sobre todo grandes crisis, ¿verdad?, sociales y políticas, que son muy propicias para que estas marcas emerjan y además se vayan desarrollando y consolidando, ¿verdad? Pero lo que pasa es que con el paso del tiempo, lo que ocurre es que esas identidades del liberacionismo, calderonismo, del comunismo, por ejemplo, se van diluyendo poco a poco en el tiempo y necesitan de nuevas, ¿verdad?, nuevos reforzadores, nuevas identidades. Necesitan que la gente más joven que no vivió, digamos, épocas anteriores, logre conectar, digamos, con los nuevos partidos. Estos significan nuevos liderazgos, nuevos proyectos, nuevas ideas, ¿verdad?, en el país. Entonces, los partidos, como organizaciones sociales, necesitan renovarse. Y no es una renovación, digamos, estrictamente
en un único aspecto, sino que es el de las ideas, el de los liderazgos, el de los grandes proyectos. Y eso es lo que los partidos han perdido en el caso costarricense. Antes, para los partidos, tenían que convencer a muy pocos electores para lograr ganar una elección. Hoy día, más bien, tienen que enfrentar, no solo evitar, digamos, que los pocos que tienen se le vayan a fugar hacia otras agrupaciones, y además convencer a muchos. Y esa no es una tarea sencilla. No, sobre todo cuando no se logra resolver esta redefinición de la que hablaba Ronald, que tiene que ver no solo con la marca política del partido, con la propuesta ideológica, con los liderazgos, sino también con la forma de decirlo, con la forma de comunicar, ¿verdad? Y los nuevos canales. Eso me lleva al ejercicio que hicieron ustedes en el CIEP, en esta última encuesta, donde hicieron el ejercicio de medir las reacciones de los electores a los posteos de candidatos, de precandidatos presidenciales, los que estaban por lo menos definidos hasta el momento en que se hizo la medición, que fue la última semana de abril. ¿Cómo hicieron esa medición, Ronald, y qué buscaban con este ítem? Bueno, sin duda, digamos, en la era también en la que nos encontramos, pues la política se juega en diferentes escenarios, ¿verdad? Uno de ellos es el de las redes sociales, ¿verdad? Que incluso cobra más vigencia cuando en una situación de pandemia, pues es más difícil y en algunas ocasiones casi imposible lograr tener actividades presenciales masivas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí nos fuimos a observar para todos aquellos precandidatos que ya habían confirmado sus aspiraciones, fuimos a verificar el tipo de interacción que tiene con la gente, ¿verdad? Para saber dos cosas. Por un lado, qué tanta reacción están generando, o sea, qué tanta ruido de alguna forma provocan, y por otro lado, qué tipo de reacción tienen. En primer lugar, en términos de la cantidad de interacciones, no son muy grandes, ¿verdad? No hay mucha actividad por ahí. Quiere decir que estas precandidaturas, otra vez, no han despertado el entusiasmo de la gente, no han cautivado, no están apasionando a los votantes. Y por otro lado, también ahí sí hay algunas diferencias importantes entre candidaturas y partidos políticos, pero hay incluso varios de ellos en los que, varias de esas candidaturas en las que los temas negativos tienen un dominio, ¿verdad?, sobre el tipo de reacción que la gente tiene. O sea, el candidato o la candidata postea algo, lo publica, y eso genera desde la ciudadanía algún tipo de reacción, y algunas de ellas son de carácter más negativo, ¿verdad? Un rechazo, una especie de repudio. Eso que estás mencionando, Ronald, vamos a verlo en el siguiente gráfico. Este es un gráfico de esas reacciones que ellos analizaron, de los posteos que hacen los candidatos que en ese momento estaban, digamos, activos a la hora de la medición, y miden los sentimientos. Ahí vemos cómo, por ejemplo, Fabricio Alvarado tiene una alta cantidad de interacciones, sin embargo, muchas negativas. José María Figueres le sigue con un poco más de reacciones positivas. Carlos Ricardo Benavides, Claudio Alpizar, Rolando Araya. Ustedes ven en la barra roja son las reacciones negativas a lo que ellos postean, y las azules a las reacciones positivas. Otra cosa, Ronald, que se encuentra aquí es que en redes sociales, digamos, se mantiene que quienes tienen más reacciones son los que han estado más expuestos en campañas políticas anteriores o en medios de comunicación o en puestos políticos. Claro, digamos, eso de alguna forma influye, ¿verdad? Porque tienen, digamos, un historial mucho más largo de este tipo de actividades y, digamos, respuestas o reacciones en función también de su pasado. Entonces, hay que comprender un poco, bueno, eso, hay diferencias entre las candidaturas. Tal vez el panorama general aquí, si uno lo analiza en función de esto, es bueno, es que en el mundo, digamos, de las redes, que es además un mundo muy pequeño, muy cerrado, en ese mundo tampoco hay un entusiasmo, digamos, desbordado, ¿verdad? No hay euforia, ahí no hay euforia. Exacto, no hay euforia, la gente sigue en un estado, digamos, en un estado de inactividad. Y en otros casos, pues hay algunas candidaturas que sí tienen un saldo más positivo en términos de los comentarios, pero estamos hablando de pequeño volumen, ¿verdad? Esto no está despertando esa pasión, digamos, generalizada. Eso no está ocurriendo. Y otra vez, las candidaturas pasan y ustedes lo ven, cada una que se define,
no cautiva, digamos, no despierta, no entusiasma. Sí, generan unas pequeñas controversias ahí, sí, pero no generan un movimiento viral ni... Son como olas, digamos, de pequeño, ¿verdad? Son olas, generan alguna ola y demás, pero es pequeño. O sea, no estamos hablando de algo que tenga la capacidad de, digamos, de desbordar, ¿verdad? Por ejemplo, el entusiasmo de las personas. Entonces, y yo creo que esta es una señal muy clara. O sea, tenemos en la sociedad en general poco entusiasmo y además en las redes también. Es un reflejo de una cosa de la otra. Claro, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar, ¿cómo nos reconectamos los electores con la trascendencia que tiene el ejercicio del sufragio? Y además, con Gustavo veremos los riesgos que se hablen en las redes sociales, en las postrimerías de la campaña electoral. Ya regresamos. Le recordamos nuestro correo electrónico l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan mucho sus sugerencias, opiniones y críticas. Gracias por continuar con nosotros en Estado Nacional, hoy que estamos hablando sobre cómo empieza a calentar el proceso electoral y cómo el desencanto y la apatía siguen reinando entre los costarricenses. Si usted es de esos que dice, ay, qué pereza viene la política, quédese con nosotros y conversemos un ratito porque es importante que entendamos la trascendencia de no ceder espacios. Antes de ir a comerciales hablábamos sobre cómo estaban reaccionando los costarricenses a los posteos de los precandidatos que hasta el momento han confirmado su participación. Gustavo, sabemos que el papel de las redes sociales en las campañas políticas ha venido redefiniendo estos procesos a nivel mundial desde las últimas elecciones. Sin embargo, este año, ante la imposibilidad que genera una pandemia de actividades físicas masivas, de giras y demás, va a, sin duda, a tener un protagonismo diferente. ¿Cuáles son las características y los riesgos que esto conlleva y cómo lo está viendo el Tribunal Supremo de Elecciones? Porque se abren portillos para muchas cosas. Sí, sin duda alguna. Abren espacios de profundización democrática. Probablemente el más claro es la pluralización de voces que permiten las redes sociales. Eso es muy positivo, pero también abren portillos para riesgos para la democracia. Y voy a mencionar uno que le atañe muy directamente a usted, por ejemplo, Liliana, y tiene que ver con la treta de conectar directamente con la ciudadanía a partir de las redes sociales, saltándose el filtro de la prensa. Es un embuste porque, claro, dirijo mensajes unidireccionales, no, es una interacción ficticia. Y ya la han utilizado otros líderes populistas en todo el mundo y evado la repregunta incómoda, evado la confrontación, la evado parcialmente porque afortunadamente desde la prensa también se han desarrollado otras herramientas como la del fact-checking para testear las afirmaciones de los políticos. Pero al menos logro crear comunidades un poco cerradas a evidencias en contra, a argumentos en contra de mi candidato, de mis preferencias políticas, y eso es muy negativo. Eso, Gustavo, es mucho el estilo, digamos, que se le criticó muchísimo al presidente Donald Trump cuando al principio de su ejercicio pues sus comunicaciones eran a través de las redes sociales, de su Twitter, que ya vimos después lo que pasó con todo lo que sucedió, incluso le suspendieron sus redes sociales, pero eso que mencionas es un embuste, es una treta, es peligrosa porque es parte de, digamos, abre espacio a la desinformación y a la manipulación, pero ya lo empezamos a ver. Hay candidatos que en este momento no aceptan entrevistas, si los buscamos para hacer consultas, solo hablan cuando quieren, solo a través de sus redes sociales y solo sobre los temas que ellos quieren. Y si la prensa, digamos, reaccionando a lo que transmiten ellos en las redes sociales, empezamos a hacer ese ejercicio
que es nuestro trabajo como periodistas de verificación de datos, entonces empezamos a ver campañas de ataques con cuentas que empiezan a desprestigiar los medios de comunicación. ¿Ustedes en el Tribunal Supremo de Elecciones están siguiendo esto y lo ven como una amenaza de cara a el derecho a la información que tienen los electores? Lo es sin duda alguna. Y nuestra legislación, por supuesto, es una legislación del año 2009, es una legislación previa a la explosión de las redes sociales. La apuesta que está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones y otros organismos electorales en América Latina es por la alfabetización digital. Porque nosotros tenemos una brecha muy grande, una separación muy grande entre las posibilidades de comunicar nuestro pensamiento, como nunca antes hemos tenido en la historia, cada individuo las posibilidades de difundir lo que pensamos, por un lado, pero por otro lado, un bajo conocimiento y pocas destrezas sobre cómo utilizar esas herramientas y, por otro lado, no mucha conciencia sobre la responsabilidad que implica utilizarlas. Entonces eso genera, repito, una brecha que hay que tratar de cerrar con educación, con alfabetización digital. Es algo que iniciamos en 2019 de cara a las elecciones municipales y que para estas elecciones, sin duda alguna, profundizaremos junto con nuestro programa Votante Informado. Claro, ¿tienen ustedes identificados riesgos de, por ejemplo, acciones sistematizadas y virales que puedan distorsionar el proceso electoral costarricense como han sucedido en otros países donde ya se utilizan esquemas, digamos, más sofisticados, basados en minería de datos, en ingeniería social, con plataformas sofisticadas de troles? Podemos ver algunas cosas de esas pequeñas acá, pero quizás no hemos sido todavía testigos de un proceso articulado. ¿Y lo tiene el Tribunal Supremo de Elecciones en el panorama? Claro. El Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, en su reciente estudio sobre el caso costarricense, indica que todavía en las campañas electorales en Costa Rica no se ha alcanzado esos niveles de sofisticación y esos niveles masivos industriales con los que se han desarrollado estrategias de desinformación y de desestabilización democrática en otros países. Pero yo no encuentro ninguna razón para que eso que está ocurriendo en todo el mundo no vaya a ocurrir también en Costa Rica. Ocurrirá. Estoy completamente seguro. El desafío entonces es fortalecer, si me permite la metáfora, el sistema inmunológico de los costarricenses con pensamiento crítico, con apertura al diálogo plural, para que tengamos mayores defensas cognitivas, mayores defensas intelectuales, para no dejarnos manipular por estos auténticos ingenieros del caos, que lo que buscan es generar el río revuelto de toda la vida para llevarse el pescado ellos a su casa. Y parte de eso es el filtro y la función social que tiene la prensa dentro de estos procesos electorales, y es una función, una obligación, pero también una gran responsabilidad. ¿Cómo mantenerla cuando seguimos teniendo candidatos que a esta altura insisten en que no hablan con la prensa y que su canal es solo las redes sociales? Bueno, la ciudadanía debería, pienso yo, castigar ese tipo de acciones. Nosotros no tenemos en Costa Rica una obligación para que los candidatos participen en debates, para que los candidatos se sometan a entrevistas, para que los candidatos presenten sus planes de gobierno. No tenemos herramientas que hagan obligatoria estas cosas, pero el ciudadano tiene la herramienta por excelencia, que es el voto. Y yo me preguntaría como ciudadano, ¿qué tanto respeto siente un candidato hacia mí como ciudadano si no está dispuesto
a someterse a este tipo de ejercicios. Lo que quiere es un acto de fe, lo que quiere es un voto, un cheque en blanco, un voto sin ver. Nosotros ya, como sociedad, los costarricenses, abandonamos aquella época en la que el ciudadano se sentía involucrado con poner una bandera en el techo de su casa o con ir a pegar 4 gritos en una plaza pública al son de una tumbacocos. Ese era el nivel de involucramiento, ese era el nivel de participación, era un nivel masificado. Ahora no, ahora la ciudadanía asume con mayor dignidad su papel de ciudadano y exige respuestas, exige claridad, exige que se sustenten las afirmaciones, que se den datos que respalden los argumentos. Ese trabajo en buena medida lo hacemos a través de una herramienta que tenemos como sociedad civil, que son ustedes los periodistas, que es la prensa. Luego entonces que una candidatura decida no someterse a ese examen, pues al menos mi respaldo, mi voto no lo tiene. Ya debería de decir algo solo ese hecho. Ronald, había quedado un temita pendiente con vos de la encuesta que me gustaría retomar, y es que hablábamos al principio del programa de ese desencanto, de ese cansancio que tienen los costarricenses en su percepción hacia los partidos políticos. Pero lo cierto es que ese desencanto también ha venido aumentando cuando se refiere a algunas instituciones. Veamos, por ejemplo, la valoración política que en esta encuesta ustedes consultaron, le dan los costarricenses al Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí estamos viendo los resultados del 2019, las mediciones de la encuesta del CIEP. El Tribunal Supremo de Elecciones había mantenido una nota de 6.6 en el 2019 y en el 2020. Pero para abril de este año tuvo una leve caída con una calificación de 5.9. Lo mismo sucedió con la nota que le dan los ticos a la Asamblea Legislativa, que durante el primer pico de la pandemia había repuntado a una nota de 6, pero luego cayó de nuevo a 4.4. Y bueno, ahí vemos sin duda los partidos políticos que son los peor calificados. Ellos a abril de este año cayeron a un 2.9%, es decir, los costarricenses no le dan ni un 3 de calificación. Ustedes, Ronald, ¿creen que este desencanto también se pueda extender a todas estas instituciones? ¿Es una cosa momentánea? ¿Y cómo podrían también el riesgo de que en las plataformas de redes sociales quisiera también boicotear esa confianza en esas instituciones? Sí, en general la opinión que la ciudadanía tiene sobre las instituciones depende tanto de factores, digamos, circunstanciales, o sea, eventos que estén ocurriendo en ciertos momentos específicos, así como de tendencias, digamos, de largo plazo, ¿verdad? Y aquí lo importante es sobre todo examinar ese largo plazo para saber si hay algunas señales, digamos, muy claras de deterioro, ¿verdad? Especialmente para algunas instituciones. En el caso del tribunal, hay una situación, en el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, hay una situación en Costa Rica que es muy generalizada. Vamos a ver, en la ciudadanía predomina una opinión muy positiva, muy favorable sobre la labor que desempeña el Tribunal Supremo de Elecciones. Y esto lo digo porque ha sido así de manera histórica, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el desempeño, ¿verdad? Es un tribunal que es, digamos, destacado en su labor de realizar elecciones, de celebrar las elecciones, y además en un aspecto muy importante, que es la legitimidad, digamos, de esos resultados. O sea, en Costa Rica no se cuestiona un resultado electoral, como sí ocurre en otras sociedades, incluso en nuestra región centroamericana o latinoamericana. Entonces, ese es un aspecto, digamos, muy importante. En el caso de la Asamblea Legislativa y los partidos políticos, acá la situación es, bueno, estas instituciones están teniendo en este momento grandes dificultades para hablar con la gente, para representar, digamos, los intereses de la ciudadanía, para establecer conexiones, ¿verdad? Y esto ocurre también en un escenario en el que aleja
¿verdad? Esto, digamos, aleja a los votantes. Las personas empiezan a tomar esa distancia. Y cuando la política no es un evento, digamos, que despierte de alguna forma ese espíritu, digamos, de actividad, ya sea porque los partidos políticos están muy debilitados y sus opiniones son muy desfavorables, o la misma Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces hay que replantearse un poco cómo están representando, digamos, los intereses, las necesidades y las dificultades de las personas. Pero también, por otra parte, otro, digamos, de los aspectos importantes aquí es que, a pesar de que tenemos partidos políticos muy debilitados, muy mal evaluados, una Asamblea Legislativa también muy mal evaluada, hay un aspecto que compensa, digamos, esta situación, y es la identidad cívica de esta sociedad. O sea, esta es una sociedad en la que hay una fuerte creencia en el voto, ¿verdad? En buena medida debido a todo el trabajo que fue realizado el Tribunal Supremo de Elecciones, de garantizar elecciones limpias, ¿verdad? Resultados transparentes. Entonces, esa identidad cívica es también un motor muy importante. Por eso, para la gente a veces resulta un gran dilema, un gran problema, porque están seguros de que van a ir a votar. Eso no se lo preguntan, no se lo cuestionan. Pero la gran dificultad que tienen es ¿a quién? Claro, ¿por quién voto? ¿Por quién voto exactamente? Entonces ahí trata de hacer estas evaluaciones, e incluso las decisiones que toman algunas veces son como erráticas, no erróneas, sino erráticas, en el sentido de que a veces se matriculan con un candidato, luego pasan a otro partido. ¿Verdad? Claro, Ronald, y ahí es cuando viene eso que usted dice, bueno, ¿por quién voto? No sé por quién votar. Y entonces es cuando surgen, por ejemplo, el populismo, ¿verdad? ¿Cómo capturo a ese votante? Y entonces le digo lo que quiera oír. Yo le voy a quitar todos los impuestos, yo le voy a conseguir 2 millones de empleos, aunque las promesas no tengan fundamento. Claro, el riesgo es que, digamos, algunos de estos políticos aprovechen esas circunstancias para, digamos, armar una plataforma política y electoral que de alguna forma trate de atender estos malestares, pero quizás desconectado, digamos, de una realidad, social, económica, política, incluso sanitaria, ¿verdad? Entonces, en esto la ciudadanía va a tener que aprender también a examinar esas propuestas y hacer una lectura, ojalá lo más crítica posible, de esas propuestas y esas lecturas, porque los políticos van a querer discutir temas que a ellos por lo general les gusta discutir y en las cuales quizás no hay mucho desacuerdo. Pero la gran dificultad que tenemos como sociedad en este momento es que tenemos que resolver temas que no son sencillos, cuyas soluciones son muy complejas, y que no podemos tomar a la ligera la atención o la desatención, digamos, de esos temas. Entonces no es una campaña sencilla, ¿verdad? Sí, tenemos un reto. Es un gran reto, y además, desde el punto de vista de las decisiones, va a tener un factor muy relevante, que va a ser la incertidumbre. Existirá una gran incertidumbre sobre el tema de las decisiones. La recta final de la campaña va a ser determinante, ¿verdad? Ese mes de enero va a ser determinante, y en estas condiciones es esperable que tengamos incluso, ¿verdad?, una nueva segunda ronda para definir quién va a estar en la presidencia. Claro, y ahí es donde uno quisiera que en esa recta determinante de la que usted habla, realmente los costarricenses tuviéramos las propuestas de los que aspiren a la presidencia de la República sobre los grandes problemas que tiene el país, y que no nos vayamos por los temas que polarizan o que dividen. Gustavo, quería preguntarle, ¿el Tribunal Supremo de Elecciones tiene herramientas o tiene alianzas con las grandes plataformas de comunicación? Estoy hablando Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, todas estas, en el caso de que, me refiero para reportar plataformas desestabilizadoras, o cómo se maneja eso desde los Tribunales Supremos de Elecciones. Hemos colaborado con ellos por primera vez en 2019 de cara a las elecciones de 2020, y lo vamos a volver a hacer ahora para las elecciones de 2022. ¿Qué tipo de colaboración? Siempre desde una perspectiva, Liliana, y en esto quisiera marcar la diferencia con otra ruta que están siguiendo otros países, que no va dirigida a fortalecer el músculo del Estado
para controlar la conversación pública de la ciudadanía, sino que va dirigida a fortalecer el músculo de la ciudadanía para defenderse de las informaciones falsas. Es una apuesta muy distinta. ¿Te referís a las de la censura y ese tipo de cosas? Claro, entonces creo que un ejemplo fue el esfuerzo de alfabetización digital que hicimos con Facebook, las capacitaciones que hicimos con Twitter, los productos cívicos que se ofrecieron para motivar al voto y para facilitar información electoral el propio día y los días previos a las elecciones. Esa es nuestra apuesta principal, porque es la que responde, entendemos nosotros, de manera más coherente a los principios constitucionales de una democracia liberal como la costarricense. Claro. Ya antes de terminar y llegar a las conclusiones, Gustavo, quería repasar muy brevemente con vos el tema logístico. El Tribunal Supremo de Elecciones el próximo domingo tendrá su convención, el Partido de Liberación Nacional. Ellos decidieron no posponer la de ellos, la unidad sí, las tendrá el 27 de junio y así sucesivamente. ¿Hay posibilidades de que en caso de que hubiese un repunte de casos o problemas de contagios mayores o de más colapso de hospitales, se suspendan algunos de esos procesos o no? En este momento no es ese un no escenario. Es un escenario. No. Okay. ¿Cómo trabaja el Tribunal Supremo de Elecciones en este momento, por ejemplo, con la que está más cerca, que es la deliberación el próximo domingo, en temas logísticos? Sí, lo que el Tribunal Supremo de Elecciones ha dicho es que los partidos políticos tienen la posibilidad de decidir sus candidaturas a través de una convención o a través de un proceso más acotado, como es, por ejemplo, realizarlas a través de una asamblea, que también es un proceso democrático. Los partidos políticos pueden optar por eso. Si optan por una convención, se hacen responsables de ese ejercicio dentro de los parámetros rigurosos fijados en conjunto por el Ministerio de Salud y por el Tribunal Supremo de Elecciones para minimizar el riesgo de contagio. Y cada ciudadano, cada elector, en este caso cada militante de esos partidos políticos, debe valorar, como valoramos todas las mañanas, la decisión de si vamos a ir a un supermercado o no, o si vamos a ir a un restaurante o no, debe valorar el riesgo de participación en una actividad como es esta, en la que, repito, las medidas que se han tomado son para atenuar, para minimizar los riesgos de contagio. El escenario de una suspensión no está contemplado y hay que decir que otros países del mundo, incluidos varios de América Latina, ya han realizado ejercicios comiciales en situaciones pandémicas muy adversas, incluso antes de que iniciaran los procesos de vacunación. Elecciones nacionales en febrero del 2021 van porque van en medio de las condiciones sanitarias de las que sean. ¿Hay posibilidad de voto electrónico? Del 2022. 22, perdón, 22. Sí, el mandato del presidente Alvarado cesa necesariamente el 8 de mayo. Es cuatrienal. No hay ninguna posibilidad de modificar la fecha de la elección. La fecha será el primer domingo de febrero, el 6 de febrero del 2022, una eventual segunda ronda el primer domingo de abril del 2022. Necesariamente la Constitución Política establece que incluso estando decretado el reclutamiento militar, el Tribunal Supremo de Elecciones debe adoptar las medidas para que no se estorbe la realización del proceso electoral. El voto electrónico no evita la necesidad de que las personas se trasladen a las juntas receptoras de votos, porque se ejerce ante una máquina de escáner, pero en el mismo centro de votación. Lo que probablemente algunas personas piensan es en el voto remoto, en el voto por internet o el voto postal que existe en otros países. En Costa Rica para el 2022 eso es imposible, no va a ocurrir, y no va a ocurrir
porque nuestra constitución política lo prohíbe y no hay tiempo para reformarla de aquí a febrero. Y nuestra constitución política lo prohíbe por algo muy importante. La única manera cierta de garantizar que el voto sea libre es haciendo que el voto sea secreto. Y la única manera de garantizar que el voto sea secreto es que se realice ante una junta receptora de votos. Porque por más mecanismos de encriptación que existan a través de un voto remoto, nada garantiza que a la par de la persona votando desde su domicilio no esté su patrono, su autoridad religiosa, su pareja, su padre o su madre. Es necesario, para garantizar que el voto sea libre, garantizar que sea secreto, y eso solo se garantiza ejerciéndolo ante una junta receptora de votos. Muchas gracias, Gustavo. Llegamos al final del programa. Voy a pedirle, comenzando con Ronald, una reflexión final, sobre todo dirigida a esos costarricenses que están dentro de ese 87% que dice no estoy con ningún partido y que están dentro del porcentaje que ni siente ni pasión, ni alegría, ni emoción por la política en nuestro país. Sí, efectivamente, hay un evento electoral, digamos, de una enorme importancia, ¿verdad?, en pocos meses. Es un evento además finito, como dice Gustavo, tiene que ocurrir y además alguien tiene que ganar. Y eso lo que genera, digamos, vamos a estar observando, quienes analizamos y estudiamos estos fenómenos, vamos a estar observando con mucho detalle, muy cuidadosamente, lo que ocurre en la ciudadanía, cómo las opiniones de la gente, lo que están, ¿verdad?, el tipo de discusión que se está dando, cómo están siguiendo la campaña, cómo están tomando las decisiones. Y por otro lado, a los partidos, ¿verdad?, y las candidaturas, para observar ahí que esta competencia electoral se apegue estrictamente a las reglas, digamos, cívicas y a las reglas usuales de una democracia. Las elecciones en Costa Rica, bueno, tendremos la elección 19, si no me falla la memoria, de manera consecutiva desde 1953. No hay ningún otro país en el continente, en nuestra región latinoamericana, que tenga un historial, digamos, político de esa naturaleza. Entonces nos ocupa preservarlo. Así es, eso es lo más importante, preservarlo. Termina el tiempo. Gustavo, tu reflexión de cierre a esos electores. Las elecciones no son de los partidos políticos, las elecciones no son del Tribunal Supremo de Elecciones, las elecciones son suyas, costarricenses. Es más, si usted cree que castiga a los partidos políticos no yendo a votar, permítame decirle que se equivoca. Incluso podría haber actores políticos muy interesados en que usted se quede en su casa y en que usted no vaya a votar. No desaproveche la posibilidad que le da la democracia de utilizar la herramienta del voto para castigar malas gestiones públicas o para premiar buenas gestiones públicas, para incidir en que la ruta que siga el Estado y el país en general se ajuste de una manera más adecuada a su visión de mundo, a sus intereses, a sus preocupaciones. Aprovechemos entonces esta ventana de oportunidad que nos abre la democracia, involucrémonos, participemos y votemos. Así es, muchísimas gracias a nuestros invitados. Hacemos ecos de las palabras de Gustavo Román. Nos vemos la próxima semana en horario especial a partir de las 11 de la mañana. Estaremos acompañando el proceso de convención interna del Partido de Liberación Nacional. Muchas gracias por su compañía. Hasta luego.